Él es quien nos sostiene, Él es quien nos cubre, Él es quien tiene cuidado de nosotros. Qué hermoso es sentir, hermano, que hoy te sientas que estás bajo la sombra del Altísimo, porque fuera de ahí no hay nada. Hermano, estamos descubiertos, pero si es el Señor quien nos cubre, no hay nada más hermoso que cuando tú sales de tu casa te sientas que el Espíritu Santo va contigo, cubriéndote a donde tú vas. Te levantas, te acuestas y sientes que estás cubierto bajo sus alas. Amén. Por eso, hermano, la Biblia nos enseña muchas cosas. Dice el Salmo 57:1, cuando David estaba en la cueva, cuando huía de Saúl, decía: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Hay momentos que viene, hermano, tribulación fuerte a nuestra vida, porque siendo cristianos, conociendo a Dios, no van a dejar de venir las situaciones adversas. Ahora, viene una situación difícil como estaba viviendo David en ese momento, huyendo, hermano, de Saúl, porque Saúl lo quería asesinar. Pero él en ese momento se refugia su alma, porque, hermano, nosotros algo que tenemos que entender es que nuestra alma necesita refugio, necesita dependencia de Dios. Lo primero que en un hombre se quiebra es el alma. Puede tener unos músculos fuertes, pero cuando su alma está afligida, no hay músculo fuerte. Por eso muchas veces, si te impacta lo de afuera, eso no es nada, porque cuando se debilita un alma, los músculos vienen sobrando. Amén. Mire, hay gente que va al gimnasio y lo primero que hace es músculo, ¿verdad?, para verse fuerte. Pero espiritualmente, el cristiano tiene que ejercitar su alma. David, hermano, un hombre que Dios lo había llamado, pero hubo un momento que su alma tuvo que refugiarse en el Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, si nuestra alma está afligida, está fatigada, no tenemos fuerza alguna humana. Ahora, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza viene de parte de Dios. Amén, hermano. No busques tu fuerza en otra cosa. Busquemos nuestra fuerza, hermano, bajo la sombra de las alas de aquel que puede cubrirnos hasta que la situación mala pase. En nuestra vida cristiana hay tiempos buenos, que uno no quisiera que esos tiempos se acabaran. Buenísimos. No le duele ni una muela. Nada. Todo está bien. Sus hijos bien portados, el trabajo buenísimo, el clima agradable. Hermano, ¿y qué más le puedo decir? Buenos amigos, buenas amistades. Pero hay momentos que ni hay buenas amistades, ni hay salud, ni nuestros hijos se portan bien y nos tambaleamos. Yo no sé cuántos se han tambaleado alguna vez, que siente como que le mueven la silla. Pero todo eso es necesario. ¿Por qué? Para que aprendamos a confiar y a depositar nuestra alma en Dios. Hermano, un hombre guerrero que había vencido a un Goliat. Si Saúl y un ejército le tenían miedo a Goliat, ¿por qué ahora David, que había vencido al Goliat, que tenía temeroso a todo el pueblo, ahora él tenía miedo? Es contradictorio. Y huyó, se encuevó, pero ahí en la cueva no se quedó durmiendo en la cueva. Y esa es, hermano, la diferencia, que en las cuevas, si te metes en una cueva, no es para acomodarte,
sino es para clamar al Dios Altísimo. Aleluya. Porque las cuevas son momentáneas, pero al salir de la cueva sales como un poderoso gigante, hermano. Entonces vemos David en eso, hermano, se cobijó bajo la sombra del Altísimo. Ahora, ¿bajo qué sombra tú estás en esta mañana? Cantares de los Cantares dice: como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. A su sombra placentera me he sentado, y su fruto es dulce a mi paladar. Yo he hablado muchas veces de este texto. La esposa es la que, hermanos, se casará, la novia que se casará con el amado, con Cristo. Ahora, la esposa admira, dice, como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes, y a su sombra placentera me he sentado. Nosotros tenemos que disfrutar la sombra del manzano, y la sombra del manzano es agradable. Dice, y su fruto es dulce. Cuando estamos bajo la sombra del Altísimo Dios, hermano, vamos a saber disfrutar los frutos de nuestro Dios. Amén. Porque hay momentos que hay frutos que son, hermano, mire, depende de la sombra donde estemos sentados. Por eso el Señor no quiere que disfrutemos cosas amargas ni cosas ácidas. Y aún Dios tuvo cuidado en la naturaleza de dejar cosas ácidas, ¿verdad? Porque de un limón nosotros sacamos una buena limonada. No hablamos mal del limón, que qué ácido es. A cada situación agridulce tenemos que sacarle un buen provecho. Por eso, dependiendo bajo qué sombra estamos, porque vamos a ver otras sombras, hermano. La Biblia nos habla de sombras de muerte, pero dependiendo el árbol en el cual estás acomodado. Si nos acomodamos a una sombra, hermano, de pleito, vamos a vivir infelices. Pero si nos acomodamos bajo la sombra de nuestro amado, vamos a probar su fruto, que es dulce a nuestro paladar. ¿A cuánto les gustan las cosas dulces? Amén, hermano. Mire, si nosotros permitimos que nuestro hogar, ¿cuántos tienen hogar? No casa, casa tiene cualquiera y muchas. No se equivoque, con casa y hogar no es lo mismo. El que tiene hogar y está sentado bajo la sombra, no quisiera salir de su casa. Pero el que no tiene buena sombra busca cualquier pretexto para salir de su casa. No lo aguanto, mejor me largo. No lo aguanto. Voy a ver qué hago, me voy a buscar otro trabajo para no pasar tanto tiempo en mi casa. Como yo sé que no hay nadie aquí con esa condición, tengo libertad para decirlo, ¿verdad? Porque si estamos sentados bajo la sombra del manzano, el manzano tiene una peculiaridad, que tiene un aroma agradable cuando tiene fruto. Desde lejos usted puede disfrutar ese aroma. Por eso la amada se sentaba bajo la sombra del manzano. Y me imagino que no solo se sentaba bajo su sombra, comía sus manzanitas. Eso nos habla a nosotros, hermano, cuando disfrutamos nuestra casa. No sé a cuánto les gusta estar en su casa. Ay, gracias, Señor, porque he llegado hogar, dulce hogar. Amén, hermano, porque eso es lo que tiene que haber. Haga
Mire, un secreto para las hermanas. ¿Cuántos les gustan los secretos? Mire, ¿usted quiere hacer que el hombre no se le salga de la casa por nada? ¿Cuántos quisieran que el hombre estuviera ahí todo el tiempo y no enojado? Porque hay muchos que están todo el tiempo en la casa, pero están en otra cosa. ¿Sí o no? Han estado en la casa, pero no están en la casa. Están platicando con otra persona allá al otro lado del mundo. Eso no es lo mismo. No. Usted sabe que dicen por ahí que a las mujeres les gusta que las escuchen. Un amén. Y les pusieron un chip que son para eso, porque ellas hablan y a nosotros nos dieron oídos para oír. Si les dedicamos el tiempo necesario, van a estar, mire, ya cuando han hablado todo lo que han querido, están tranquilas. Entonces, un tip para los varones: escuche más y hable menos. Un tip para las mujeres: digan todo lo que quieran, pero no digan cosas que molesten al amado. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que se vaya de la casa. Mira, aquí ya no aguanto más, mejor me voy hasta que te calmes. Pero ¿qué si le pone manzanos? ¿Qué quieres que te cocine hoy? Amén. Hay un amén. Amén, hermano. Mire, eso se llama atención. Y el hombre necesita ser atencionado bajo el manzano. No hay hombre que se le va a escapar cuando esté atencionado, atendido. Ejemplo, ¿cuántos les gusta ir a comer a un restaurante donde los atienden bien? Usted regresa y es más, si lo atendieron bien, le deja hasta propina. Y no lo que es de ley, sino más de lo que dice la ley. Lo mismo pasa en un matrimonio. Y no es domingo de matrimonios, pero va por el mismo precio de estar bajo la sombra del amado. Hay hogares que necesitan que ese olor a manzano esté dentro de la casa. La pregunta del millón: ¿en el mío habrá olor a manzano? ¿O habrá olor a otra cosa? Mejor nos salimos de ahí, ¿verdad? ¿Cuántos están bajo la sombra del Altísimo? Isaías 25:4 dice: porque tú has sido baluarte para el desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Hermano, cuando estamos bajo la sombra del Señor, una sombra te provee muchas cosas. Hermano, primero te provee, mira, estás en angustia, te va a proveer refugio y te vas a sentir refugiado. Aquí estoy seguro. Nada ni nadie me podrá hacer daño porque estoy en tus manos, Señor. Amén, hermano. Pero mira, en el momento te va ese refugio cuando haya una tormenta. Yo creo que todos nosotros conocemos las tormentas. Yo no sé si usted ha pasado alguna. Yo en muchos años he pasado algunas. Y han habido unas tormentas que son bastante fuertes, que lo mueven a uno y uno se asusta. Uno se pone, hermano, un poquitito. Pero cuando yo entiendo que estoy en las manos del Señor,
que en medio de la tormenta Él me va a sostener. No me voy a hundir porque Él está ahí. Una pregunta: ¿por qué los discípulos en medio de la tormenta fueron a Jesús? Si Jesús era uno que iba también en la barca, era uno más que ellos. Pero ¿por qué ellos fueron y despertaron a Jesús? Porque sabían que Jesús podía hacer algo. Ellos llevaban un seguro full en la barca. La tormenta no dejó de llegar, pero estaban asegurados. Ellos sabían que si le hablaban a Jesús, ya habían visto que había convertido el agua en vino. Pero entonces ahora vieron que había una tormenta y dijeron: bueno, algo el Señor va a hacer, hay que despertarlo. Entonces muchas veces el Señor envía unas pequeñas tormentas para que nosotros vayamos al que las puede calmar. Amén. Fíjese, en medio de un mar embravecido, Jesús se duerme y deja solos a sus muchachitos discípulos. Y Él se va a dormir tranquilo. Pero alguno de ellos había visto todo lo sobrenatural que Él había hecho. Y dijeron: si Él hizo este y este y este milagro, va a calmar también esta tormenta. Por eso cualquier tormenta que estés pasando, hermano, porque hay tormentas fuertes, hay tormentas que son emocionales, hay tormentas que son económicas, que vienen a nuestra vida sin nosotros llamarlas. Llegan, se levantan. Hermano, cualquier tormenta que sea, si estás bajo la sombra del Altísimo, Él se va a encargar y va a ser tu refugio. Amén, porque no estamos solos. Sombra contra el calor. Y no hay algunas veces que se nos calienta, hermano, el caldero. Como me dijo una hermana: estoy en olla. Y usted entiende ese término. Le digo: ¿estás en olla? Bueno, es seña que vas para ser cocinado. Porque a veces, hermano, ¿quién se come una carne dura sin cocinar? Y hay cristianos que les necesitan algunas veces el proceso del calentamiento del caldero para cocinarlo, porque no es comible. Amén. A nadie le gusta una carne dura y media cocinada. Y nosotros, hermano, y mire, a mí me gusta porque las hermanas que cocinan acá, aquí tienen una técnica para darle color y sabor a las comidas que a cualquiera le despierte el apetito. Y esa técnica yo no la había visto en ningún lado. Vienen y agarran un poquito de azúcar y la queman en el caldero, ¿sí o no? Y no con el caldero frío, con el caldero caliente. ¿Y qué hace? Lo primero que despide eso es un olor que atrae. Eso es muy dominicano. Y le da un sabor, hermano, que no siente uno que sabe azúcar. Pero eso pasa con muchos cristianos que tienen que aprender a que en el medio del calor tienen una sombra, hermano, que calma ese calor. Aleluya. Mire, si alguien amaba al pueblo de Israel y lo ama aún, ese Señor. Ahora, ¿qué padre lleva a sus hijos a un desierto? Si uno quisiera que a sus hijos: ay, no, pobre mijo, hay que ponerle aire acondicionado porque está pasando calor. El calorcito tropical de aquí. En un desierto es inhóspito.
hay alacranes, escorpiones, hay serpientes, hay espinas, se levantan tormentas de arena. Y viene Dios, no hay agua. Y viene Dios, como amo a mi pueblo, lo voy a llevar al desierto. Y ahí en el desierto quiero que a los 3 días de camino me hagan fiesta. Si nosotros estamos preparando una fiesta, ¿qué lugar escogeríamos? Mire que Dios el que nosotros tenemos. Escoger el desierto para que le hagan fiesta. Habiendo tantos lugares, escogió el desierto y con un propósito: para conocer lo que había en el corazón de ellos, para probar su corazón. Por eso muchas veces los desiertos no son porque Dios es malo. Los desiertos sirven para ver cómo nosotros respondemos en medio del desierto, a ver si cantamos y le hacemos fiesta en medio de una situación difícil. Ahí se acaban los cantos alegres. En medio de esa situación, hermano, no hay cantos alegres. Por eso el pueblo de Israel, ¿sabe lo que primero que hizo? Gente que sabía alabar a Dios, ¿sabe qué hicieron? Colgaron sus arpas en los sauces. Hay gente que cuando la está pasando difícil, lo primero que hace es que ya no canta, ya no danza. Y si tocaba algún instrumento, busca el primer lugar donde colgarlo. Conmigo no cuenten. Yo admiro a la gente que canta en medio de una situación difícil. Hermano, dice: sombra contra el calor, pues el aliento de los crueles es como turbión contra el muro. Porque cuando algo difícil viene, hermano, entonces el Señor no solo se manifiesta como sombra, sino es un muro y nos defiende. Y todo dardo que llegue pega contra el muro. ¿Cuántos quieren un Dios de esos que te dé sombra, pero cuando vengan enemigos contra ti, se levanta un muro y nadie te puede hacer daño, porque el muro de salvación que es Él te sostiene? Por eso la Biblia nos habla que al pecar aportillamos nuestro vallado, el muro. El pecado hace que el muro se rompa. Por eso, mire, casemos las pequeños pecaditos para que las zorras no entren y atraviesen el vallado y echen a perder el gozo de tu salvación. Hermano, porque Él es sombra, pero también es muro. Yo no sé cuántos están bien amurallados, que si el enemigo viene por aquí tiene muro, por aquí tiene muro, por aquí tiene muro, por ningún lado puede entrar, porque estamos cubiertos. Y lo mejor que puede pasarnos es que estemos cubiertos bajo la sangre del Cordero. Hay una parte que yo enseñaba. Usted sabe que hay potestades, y nuestro hermano apóstol este miércoles enseñaba algo al respecto. Yo enseñaba aquí que en la Biblia nos habla de una potestad que se llama destructor, otra potestad que se llama heridor. Cuando el heridor pasaba y veía la sangre, no tocaba a esa familia porque había sangre en los dinteles. Amén. Pero hay otra potestad que se llama el tentador. Y el tentador, hermano, donde no ve sangre, viene y va a tentar esa familia. Y hay diferentes formas que el diablo puede tentar. Si eres fiel en lo sexual, te toca por lo económico, por donde él sabe que te puede tentar. Hay quienes son fuertes en lo sexual. Dice: yo no, en lo sexual, mire,
marido de una sola mujer, pero solo le ponen un billete de los grandes y se le van los ojos por ahí. Por eso mi hermano apóstol decía, en la obra de Dios, el que no es gordo es chibolón. Porque todo mundo, hermano, tenemos que cubrirnos bajo una sombra, la sombra del Altísimo, porque el que dijere yo soy fuerte, hermano, ahí es donde el diablo más. Aquí todos necesitamos estar cubiertos con la sangre del Cordero. Aleluya. Hermano, buscar esa sombra, ese muro. Dice Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Mire cómo se manifestó Dios con María, como una sombra que la iba a cubrir. Por eso, si nosotros queremos dar a luz cosas de Dios, tenemos que dejarnos cubrir por la sombra del Altísimo. Amén. Hay proyectos, hermano, cada uno podemos tener buenos proyectos en Dios si nos dejamos cubrir por Dios. Amén. María en ese momento no entendió nada, hermano. Dice el libro de Mateo 4:14, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Porque, hermano, mire, nosotros podemos estar bajo la sombra de muerte, pero tenemos una luz verdadera que se llama Cristo Jesús. Y no es cierto que el Señor dice que nos pasó, hermano, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, nosotros tenemos que saber si ya estamos en el reino de la luz. Porque el que está en el reino de la luz va a alumbrar como Cristo alumbra. Amén. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, si hay luz en nosotros o hay tinieblas todavía. Pero el Señor, cuando nació esta profecía, hermano, estaba hablando de uno que venía, que iba a resplandecer y que iba a vencer a la muerte. Es que, hermano, Cristo, el sacrificio de Cristo fue vencer a la muerte. Se levantó, murió, porque Él dio su vida, no se la quitaron. Y al tercer día se levantó, venció a la muerte. Aleluya, hermano. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque nosotros que estábamos en tinieblas, ahora viene la luz de Cristo sobre nosotros y estamos bajo sus sombras. Dice Job 26:6: desnudo está el Seol ante él, y el Abadón no tiene cobertura. Hermano, hay lugares, el Seol es el lugar donde están los muertos. Eso no tiene cobertura. Por eso yo espero que ninguno de nosotros vayamos al Seol, el lugar de los muertos. No hay cobertura. Ahora, el que muere en Cristo es otra cosa. El que muere en Cristo lo llevan a un lugar que no se llama Seol. ¿Se recuerda de Lázaro? Él no lo llevaron al Seol.
lo llevaron al seno de Abraham. Y el seno de Abraham es un lugar de reposo, un lugar de descanso. Amén. Diferente al Seol. Pero entonces nosotros vemos, hermano, también en la Biblia la importancia que nosotros estemos bajo su sombra. Isaías 14:11 dice: han sido derribadas al Seol tu ostentación. Ya usted sabe a quién se refiere. Y la música de tus arpas debajo de ti. Las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Hablando de Luzbel, alguien a quien Dios había creado hermoso, hermano, mire, tenía mucha ostentación. Yo me quedaba sorprendido. En estos días me hablaba uno de los pastores de la central y me decía, hablando de ciertas cosas, el comercio que ahora está en cuanto a los, entre comillas, adoradores. El precio está entre $7,000 y $10,000 para una presentación. Y una de las caídas, una de las cosas por las cuales cayó Luzbel fue por las muchas contrataciones. Y le decía, pero tanto dinero, sí. $7,000, $8,000, $9,000 por presentación. Y usted diría, ¿valdrá la pena? Pero fíjese que Satanás, a causa de su gran comercio, fue derribado. Y porque quiso ser como Dios, fue derribado al Seol. Y tu ostentación, la música de tus arpas. Debajo de ti, las larvas se extienden como cama y los gusanos son tu cobertura. Entonces yo entendí algo. Nosotros tenemos que saber bajo qué cobertura estamos, porque hay coberturas de gusanos. A ver qué nos cubre. Si verdaderamente nos está cubriendo el Dios de la gloria, o estamos siendo cubiertos por coberturas de gusanos. Veamos otra. Jonás 4:5 dice: entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente a la misma. Ahí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. ¿Era la sombra del Altísimo? Nosotros podemos hacernos nuestra propia sombra. Jonás estaba bajo la sombra de la desobediencia y él mismo se hizo un cobertizo. Y todavía Dios, en gran misericordia, le levanta una calabacera, y donde lo vio que no cambiaba su actitud, dijo Dios: no, voy a mandar un gusanito. Y al siguiente día le comió su cobertizo. Entonces yo entendí algo. Hay coberturas que son permanentes y hay cobertizos que yo los puedo hacer a mi manera. Como hay coberturas que Dios en su gran misericordia te puede cubrir por un día, pero luego envía un gusanito y te come la cobertura. ¿Sabe cómo ejemplifico yo esto? Hay veces que viene el Señor y en su gran misericordia te deja caer una agüita. Y tú te alegras. ¡Ay, qué bendición la de hoy! Pero ya mañana no cayó la agüita. Ahora yo te pregunto, ¿cuántos quieren una cobertura permanente? Que pase lo que pase, esa cobertura va a estar fija sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tus bienes.
Hermano, eso es lo que el Señor quiere que entendamos, ¿verdad? Jonás se hizo su propia. Yo puedo hacer, hermano, mi propia cobertizo, pero eso no me va a durar. El hombre hizo su propio cobertizo en el Génesis. Pequé. Ay, me voy a tapar yo mismo. Y Dios le dice: ay, Adán, ¿dónde estás? Aquí. ¿Haciendo qué, Adán? Aquí con mi mujer. Es que lo que pasa es que la mujer que me diste me hizo que cayera. Y estamos desnudos. Ay, hermano, por eso, ¿cómo tú te sientes? ¿Cubierto o desnudo? Mire, cuando uno peca, y uno sabe cuando uno peca, uno sabe cuando uno peca, y uno se siente que está mal, y mira a un hermano que anda en santidad y le sale huyendo para que no hablarle nada, porque no le pregunten nada de su vida. Y el hermano, cuando nos atrapa, dice: ¿y cómo estás? Ya tú sabes, entre altas y bajas. Yo diría que más en baja que en alta. El hombre hizo su propio cobertizo con hojas. ¿Y cuánto duran las hojas para caerse? Tarde o temprano, lo que nosotros hagamos para cubrirnos por nosotros mismos se va a caer. Por eso Dios hizo algo. Mató un animalito, le sacó la piel y los cubrió. Desde el Génesis está la cobertura, el cobertizo para el hombre. Ahora, el animalito era el del sacrificio. Para remisión de pecados tuvo que haber una víctima para cubrir el pecado del hombre. Por eso yo no sé cuántos se sienten cubiertos por el Altísimo esta mañana. No hay nada mejor que nos puede pasar si el Altísimo nos cubre. Pero hay una sombra, la sombra bajo la sombra del odio. Primera Samuel 22:6 dice: entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Pero ¿qué estaba haciendo debajo del tamarisco? Con una lanza, buscando a quién. Él estaba esperando la oportunidad de que David pasara por ahí y clavarle la lanza. Porque podemos estar bajo una sombra donde lo único que hay es odio y amargura. Pero el Señor no quiere que estemos en eso. El Señor quiere que estemos bajo su sombra. Hermano, que por eso esta mañana, si hubiera algún recorcito ahí guardado, es bueno que mejor lo saque. Pero miremos esta otra, bajo la sombra de la depresión. Y esto se ha vuelto muy de moda. Estoy deprimido, por decir deprimido, en depre. Un hombre de Dios, yo le estoy hablando de un hombre de Dios. Primera Reyes 19:4 dice: él anduvo por el desierto un día de camino, y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Hermano, un hombre que había hecho llover fuego del cielo, que tenía un manto sobre él, que cualquiera quería ese manto.
Llegó un momento que le caminó un día en el desierto. Un día. Ahí dice que un día, ¿verdad? Un día de camino en el desierto. Y ese camino del desierto lo decepcionó. Ay, señores, que dure la obra. Mejor, mira, aquí está el privilegio, pero yo no quiero pasar esto. Se sentó bajo el enebro y diciendo: quiero morirme, ¿para qué la vida? Un hombre de Dios. Porque déjame decirte, hay desiertos que vienen a la vida del hombre. Pero cuando pasemos el desierto, Él estará con nosotros. Porque los desiertos son para ver la mano de Dios. Porque no fue en el desierto que el Señor se mostró como la peña. Y se le mostró a Moisés. Y le dijo: mira, dale un golpecito a la peña. Mira qué automático era eso, ¿verdad? Tenía la vara y le dijo: mira, todavía la tecnología no está solo con que hables, sino dale un toquecito a la roca y ella te va a dar agua. Y ese es Cristo, porque Cristo solo fue golpeado una vez. No podía ser sacrificado 2 veces. Y la roca le dio agua, pero de ahí se les terminó el agua. Y el Señor le dice: Moisés, háblale a la roca. Y nosotros somos muy acostumbrados a hacer lo mismo todo el tiempo. Cuando nos mueven el programa, no sabemos qué hacer. Como hoy le movimos el programa esta semana, ¿qué es lo que va a haber el martes? El Señor le dio la instrucción y le dijo: háblale a la roca. Entonces él ya tenía la primera, le volvió a pegar a la roca. Y eso le costó entrar a la tierra prometida. Pero volviendo a lo de Elías. Hermano, ¿cuántos se han sentado decepcionados? Es porque lo que atrae una depresión es una decepción. A algunos les da depresión porque perdieron lo económico. Otros por un viejo amor. Otros porque se creen feos, chiquitos y pobres. Y viene la depresión. Pero dependiendo bajo qué sombra te encuentras. Porque si tienes identidad de hijo de Dios, no hay ninguna depresión que te va a penetrar. Amén. Mucha gente se deprime por falta de identidad. Porque el que se siente hijo de Dios, no hay depresión que le entre. Reprenda todo espíritu del diablo. Hermano, mire, no hay título más grande que ser llamado hijo de Dios. No hay título más grande. Algunos se deprimen porque no pudieron terminar la universidad. Hermano, eso no es nada. Eso se queda aquí en la tierra. Amén. Y algunos se gradúan y nunca trabajan de lo que se graduaron. ¿Conoce gente así? Que se graduó de tal cosa y lo que menos hace es lo que el cartón que tiene colgado en la pared ya lo tiene ahí lleno de telaraña. Ahora, el título que nunca agarra telaraña es ser llamado hijo de Dios. Aleluya. Ahora siento que nos estamos entendiendo. Y acostándose bajo el enebro, se durmió. Ahora yo le pregunto, ¿no el que tiene depresión todo el tiempo quiere dormir? Una de los síntomas es que durmiendo y un sueño, estoy durmiendo, cansado. Y aquí un ángel lo tocó
y le dijo: levántate y come. Ay, hermano, ¿cuántos quieren el ángel de Jehová que le toque ahí y lo levante? Entonces miró, y aquí en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua bien fría. Eso se lo puse yo. Comió y bebió y volvió a acostarse. Wow, hermano, ¿se imagina? Este estaba grave. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Con una hamburguesa, porque era una torta. Hermano, mire, ¿valdrá la pena estar bajo la sombra del amado? Que aunque nos quiera entrar eso de la depresión, viene el ángel de Jehová y te pide: levántate. Ve a la nevera y a la iglesia y come. Porque hay gente cuando ya está deprimido no quiere ir a la iglesia. ¿Y qué voy a ir a hacer allí si ahí nadie me quiere? Pero el ángel de Jehová viene y te levanta y te dice: come. Porque no solo es comer, hermano. Porque algunos cuando están deprimidos lo que les da es por comer nada más lo que hay en la nevera. No, hay que comer espiritualmente, porque esa torta te tiene que durar 40 días y 40 noches. No me preguntes si compraron esa carne en Jumbo, si era de primera o no. Lo único que yo sé, que fue el Dios de la gloria que le envió esa comida. Pero ¿sabe lo que más me impresiona? Que cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, Él envía a su ángel. No, la Biblia dice: